educación zapatista surgió después de su movimiento armado y del establecimiento de alrededor de 38 municipios autónomos como un hecho político para formar en la población la conciencia para el autogobierno, la diferencia, la equidad de género, el cuidado de sus territorios, la independencia económica y la autosuficiencia alimentaria. En la tercera declaración de la Selva Lacandona, el ejército zapatista convocó a un movimiento de liberación nacional para diseñar una nueva constitución y un gobierno de transición, y así poder evitar la venta del ejido a organizaciones particulares. Igualmente se demandó un programa económico a favor del sector obrero y también del campesinado, principales productores de riqueza, y por la autonomía de los pueblos indígenas para reconocer su organización social, cultural y política. Durante el tiempo también se ha preguntado si alguna vez la educación le sirvió a la sociedad. En la historia de México aparece el ideal de la Revolución de 1910, de impulsar un desarrollo nacional soberano e incluyente. En el México rural, el profesorado de entonces difundió conocimientos agrícolas prácticos según la religión y se intentaba resolver problemas de la comunidad. También se enseñaban canciones populares, educación física y danza. La imagen de aquellos profesores era de profesionales honestos y comprometidos con una educación nacional heredada del principio "la tierra es de quien la trabaja". No obstante, las misiones culturales impulsadas por José Vasconcelos, quien bajo la noción de civilización para integrar al sector indígena, se trató de despojar a los pueblos originarios de su identidad. Saltando a los años 70, en el mundo hubo experiencias como la del Instituto Experimental de Oslo, que cuestionaron la lógica de la escuela burocrática y se plantearon asistencia no obligatoria a clases y no al pase de lista, programas y métodos de enseñanza discutido entre alumnado y docentes, recalcando la libertad de enseñanza. La enseñanza entonces sería libre y sin la opresión de reglamentos, buscando formar personas autónomas y democráticas. Así de sencilla sería la aspiración a una educación opuesta a la lógica de reproducir el pensamiento único y la obediencia de reglas, porque la escuela sola no puede modificar los males sociales. En otras palabras, sin reforma social no hay reforma educativa o viceversa. Para cerrar la sección, desde 1975 Marx escribió que la educación no es igual para todas las clases sociales. Ironizó la factibilidad de obligar a la burguesía a estudiar en la modesta escuela pública, la única accesible al proletariado y al campesinado. Para Marx, el Estado no debería encargarse de la educación popular, más allá de la entrega de recursos y normar las condiciones del personal docente, sino que el pueblo debe educar al Estado. Pareciera que tales deliberaciones las entendieron las y los zapatistas. Desde la aparición en México del Ejército Zapatista de la Liberación Nacional, el 1 de enero de 1994, no ha sido extraño encontrar preposiciones como la siguiente: el deterioro en las condiciones de vida de la población, particularmente en la pobreza, ha propiciado la aparición de la rebelión social, la crisis de diciembre de 1994 y la irrupción del Ejército Popular Revolucionario en 1996. No parece sino haber confirmado el declive de las condiciones de vida y su asociación con el desafío violento a la autoridad. Características del tipo de hombre y mujer que se desea formar. La enseñanza sería libre y sin la opresión de los reglamentos, buscando formar personas autónomas y democráticas. Así, de sencilla sería la aspiración de una educación opuesta a la lógica de producir el pensamiento único y de obediencia a las reglas, porque la escuela sola no puede modificar los males sociales. Una de las propuestas para caracterizar la enseñanza zapatista es ligarla a la educación popular y el pensamiento de Paulo Freire, cuando plantea la alfabetización para conocer el mundo, nombrarlo, para que la gente aprenda a decir su palabra e intente transformarlo. El lema de las escuelas zapatistas, que haya una educación real y que sea para todos, bajo el principio de formar al educando con la conciencia colectiva,
didácticas de aprendizaje grupales y no directivas. Es un ideal de aprender en la libertad, orientando a que cada niño y niña alcancen el conocimiento en colaboración con los promotores y promotoras, en un ambiente sin maltratos. Se pretende que el alumno reflexione sobre la lucha, pues el objetivo principal es que tenga una visión diferente de la vida, que no hagan una vida individualista, donde las y los jóvenes que apoyen las tareas de agroecología en los centros de comercialización, en las farmacias o alfabetizando. El interés formativo de la escuela se enfoca a servir al pueblo, no para trabajar en favor del capitalismo, tampoco para diferenciar entre quién sabe más y eludir la jerarquización propia de la educación capitalista. Bien, pasamos ahora a establecer las semejanzas y diferencias de la escuela zapatista con otros pensadores latinoamericanos. Y en este caso, nos vamos a centrar en el pensamiento pedagógico de Simón Rodríguez y en las ideas de Justo Sierra Méndez. Primeramente, sabemos que el fin que planteaba la escuela zapatista era formar generaciones en la práctica de la autonomía y autogobierno para conservar su dignidad indígena, que claro, anteriormente sus ideas seguían mucho las de Paulo Freire, las cuales buscaban tratar de alfabetizar para leer al mundo y de esta manera transformarlo. Pero más que nada la propuesta de la escuela zapatista buscaba emanciparse del capitalismo y del problema de la educación en lo político. Ahora, si establecemos una semejanza entre ese pensamiento con el de Simón Rodríguez, el cual concebía la educación como la acción de crear voluntades en las personas, con el fin de prepararlas para vivir en sociedad y en república, además, el reconocimiento de los deberes y derechos de la defensa del bien público y el ser un elemento útil que contribuye a forjar el progreso del país en los aspectos sociales, políticos, culturales y económicos, podemos decir que los dos buscaban herramientas para que el pueblo se gobernase a sí mismo a través de la educación y de esta manera luchar en contra de la desigualdad de oportunidades, las características del capitalismo, la exclusión, entre otros aspectos. Otra de las ideas en las que coinciden tanto la escuela zapatista como el pensamiento de Simón Rodríguez es que las dos buscaban un acercamiento más a lo real, a lo contextualizado, porque la primera propone a las escuelas como espacios de resistencia y generación de proyectos comunitarios, no dejando atrás el planteamiento social, mientras que el pensamiento de Simón propone la creación de una escuela-taller para la formación técnica que permita valorar el trabajo y al trabajador, formando así a un ciudadano instruido en oficios y en las artes como instrumento de revalorización del mismo. En la única idea en la que no coincidieron fue que mientras que la escuela zapatista buscaba que el profesorado renunciara a la transmisión de mensajes en el aula, Simón Rodríguez, por otro lado, siguió estancado en el método de la instrucción sin buscar la realización docente. Pero eso es fácil de explicar porque hablamos de que la escuela zapatista es una propuesta reciente, mientras que Simón Rodríguez es de alrededor 2 siglos atrás. Muy bien, ahora pasamos con el pensamiento de Justo Sierra Méndez, y lo que podemos destacar de este pensador es que plantea que la tarea educativa es el medio para la integración nacional, por lo cual la escuela es la salvación de nuestra personalidad nacional y tiene un poco de relación con la escuela zapatista porque ésta aspira a una escuela con una pedagogía política para la paz, la formación ciudadana en áreas de construir el poder comunitario, el autogobierno y una educación no mercantil. Eso quiere decir que las dos buscaban cambiar la mentalidad de los mexicanos hacia el orden y el progreso. Para terminar, podemos decir que algo que no coincide en los dos autores propuestos con la escuela zapatista es en torno a su organización de las clases, porque mientras con los dos autores se asiste a la escuela para el desarrollo de conocimientos y habilidades, en la pedagogía zapatista establece las actividades de acuerdo con estudiantes y promotores. Los horarios son flexibles y no se restringe a un solo espacio físico. Las sesiones buscan la construcción colectiva y la animación de actividades. En consecuencia, se exhiben videos de la lucha zapatista, se visitan los espacios en donde se desarrollan proyectos económicos,
además de que se invita a labores voluntarios en la biblioteca o en la siembra. Desde la perspectiva de los actores de los movimientos indígenas en América Latina, la escuela es a la vez un derecho, una necesidad, un signo de identidad y parte de un proyecto político, al representar el lugar donde se pueden expresar y articular demandas y necesidades aparentemente contradictorias como la demanda de autonomía y de integración. Se puede afirmar que los campesinos indígenas y los ancianos en especial ven también en la educación un instrumento necesario de desarrollo integral que permite erradicar la ignorancia, junto con las discriminaciones que implica en la vida cotidiana. La participación de los pueblos originarios es un elemento potente de cambio en la educación, especialmente en el marco de las luchas por la autonomía. Esto lo demuestra la experiencia de los zapatistas en Chiapas. A principios de 1996 se firmaron los Acuerdos de San Andrés como parte de la primera mesa de negociaciones sobre los derechos y cultura indígena. Estos acuerdos fueron negociados entre la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sus asesores indígenas e intelectuales y la parte gubernamental, federal y estatal, además de la Comisión de Concordia y Pacificación, conformada por diputados de los distintos partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión. Dichos acuerdos, reformulados como la Ley de la Comisión de Concordia y Pacificación, fueron reformulados por el gobierno de Ernesto Zedillo, el cual decidió no proceder con su legislación. Esta acción fue interpretada por la Comandancia Zapatista y por el resto de las organizaciones indígenas pendientes de las negociaciones y acuerdos de paz como una traición a sus aspiraciones a nivel educativo. Las autoridades gubernamentales se comprometieron en los acuerdos de San Andrés, pero sin seguimiento ni cumplimiento posterior, a asegurar a los indígenas una educación que respete y aproveche sus saberes, tradiciones y formas de organización. Como parte de una estrategia para burlar al cerco militar que pretendía mantener a raya a la insurgencia zapatista, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional empezó a impulsar desde finales de 1994 la municipalización de los territorios bajo su influencia y anunció en 2003 la creación de juntas de buen gobierno en 5 regiones denominadas caracoles, que federan a los nuevos municipios. En espacios regionales, las bases de apoyo y sus simpatizantes se dan a la tarea de poner en práctica los derechos reconocidos en el artículo 2 constitucional, que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación. La construcción de facto de autonomías políticas aparece entonces como una respuesta popular a la negación del gobierno y la clase política de cumplir con lo que se había acordado en las mesas de negociación, proceso hasta hoy suspendido. Así, a lo largo del camino de lucha y resistencia, las bases zapatistas ponen en práctica y valorizan conocimientos y saberes que ayuden a fortalecer su identidad como militantes de una organización político-armada. Esto es como autónomos, como indígenas, campesinos y mexicanos, identidad que puede apreciarse en los símbolos como los que se manifiestan en el himno y corridos neozapatistas, las banderas mexicanas y rojinegra que enarbolan. La educación zapatista es una educación desafiante no solo para la educación indígena oficial, sino para todo el mundo. Representa una muestra significativa de lo que es capaz de realizar un movimiento indígena que lucha por su autonomía. Dicho proceso les permite resistir de múltiples formas al proceso vertiginoso de exclusión que se acentúa con el capitalismo salvaje llamado globalización neoliberal, que tiene como fin solo el libre intercambio de mercancías a nivel mundial. La educación autónoma de los zapatistas es una educación para la libertad al nacer dentro de su propia organización. Es construida por sus propias bases y comunidades de apoyo, tomando en cuenta sus principios revolucionarios. Su educación tiene como principal tarea el rescate de su cultura indígena. Para ello, los promotores establecen una nueva forma de relación con los niños zapatistas. Esta nueva forma de educación para la liberación no hubiera sido posible sin la decisión radical de las comunidades de construir su autonomía.
pues tuvieron que aprender a leer de manera crítica la realidad y transformarla desde su cotidianidad. La educación en las comunidades zapatistas desarrolla en los niños una manera diferente de verse a sí mismos con relación a su realidad inmediata.